Bueno, vamos a hablar de las soluciones. Entonces, ¿qué son las soluciones? Las soluciones entonces es cuando hay un soluto y un solvente. Siempre solución, soluto, solvente. El soluto siempre se va a encontrar en menor concentración, en menor cantidad, y el solvente siempre en mayor cantidad. Que los solventes pueden ser líquidos, ¿cierto? Pueden ser sólidos o pueden ser gases. Se pueden dar en todos los tipos, en todos los estados de la materia. Y así podemos preparar también soluciones. Soluciones líquidas, por ejemplo, agua, alcohol. Soluciones sólidas, por ejemplo, las amalgamas, ¿cierto? Mercurio, plata. Todos los gases disuelven gases. Entonces, en todos los gases. Y un ejemplo de una solución de gases, por ejemplo, si metemos en un recipiente varios gases, por ejemplo, el aire es una mezcla de gases, ¿cierto? De oxígeno y nitrógeno. Entonces podemos hablar. Las soluciones, ¿en qué concentraciones las puedo expresar? Entonces las soluciones puedo expresarlas en varias concentraciones. En las concentraciones en las que yo las puedo expresar, entonces son en porcentaje. El porcentaje puede ser porcentaje peso-peso, puede ser peso-volumen o volumen-volumen. Aquí tenemos cuando tenemos gramos y gramos, cuando tenemos gramos y mililitros, y cuando tenemos mililitros y mililitros o litros, que son las unidades. El porcentaje. ¿Cómo expreso el porcentaje? Entonces, porcentaje es igual a los gramos del soluto, sobre los gramos de la solución por 100. Siempre que vamos a hablar de porcentaje utilizamos esta formulita. Esta sería para peso-peso, o sea, que son en gramos y en gramos. Si nosotros vamos a hablar de peso-volumen, pues vamos a hablar de gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100. Y si vamos a hablar de volumen-volumen, entonces hablamos de mililitros del soluto por mililitros de la solución por 100. Esta es la formulita para hallar porcentaje. Otra concentración, y vamos a ver las más importantes, se llama normalidad. La normalidad. La normalidad la podemos expresar como el equivalente en gramo sobre litro de solución. Esta misma fórmula yo les voy a dar una más fácil, más sencilla, que la podemos expresar como 1 normal, o sea, cuando tenemos la solución al 1 normal, decimos que es igual al equivalente en gramo. En cuanto, esto si preparáramos 1 litro de la solución, o sea, 1000 mililitros. Y miramos ahora cuál vamos a utilizar y cuál es más sencilla para utilizar y para hacer más fácil el proceso. Vamos a mirar molaridad, que la molaridad son moles del soluto sobre litros de solución. Y también les regalo otra formulita más fácil. Decimos que si lo queremos la solución 1 molar, entonces en 1 molar miramos el peso molecular. Y en cuanto en 1000 mililitros, o sea, en 1 litro de la solución. Y aquí tenemos algunas fórmulas. Entonces, sabemos que podemos expresar las concentraciones en porcentaje, en normalidad, en molalidad, en partes por millón o en fracción molar. X, que significa fracción molar. Esas son las concentraciones. ¿De qué depende que una solución disuelva otra solución? Entonces, depende de la solubilidad. ¿Y la solubilidad de qué depende? La solubilidad depende de las fuerzas intermoleculares, de los puentes de hidrógenos, de las fuerzas de Van der Waals, ¿cierto? De que sean dipolo-dipolo, que una sea polar y la otra también sea polar, porque si hay una polar y una apolar, no se disuelve. De
de la agitación, de la naturaleza del soluto y el solvente, de la temperatura y de la presión específicamente. Bueno, esas son algunas características para mirar soluciones. Vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a mirar, a preparar y aprender a preparar soluciones rápidamente, fácil, como lo haríamos en el laboratorio. Es la idea, aprenderlas a preparar, porque lo más importante es saberlas preparar en el laboratorio. Entonces vamos a hablar de porcentajes. Entonces, por ejemplo, si nos dicen prepare 250 mililitros de carbonato de sodio, al 12%. ¿Qué significa esto? Entonces, rápidamente, para analizar, esto significa que si estamos hablando de porcentaje, ya sabemos la fórmula, pero si nosotros vamos a prepararlo en el laboratorio, tenemos que actuar rápido. Entonces, como estamos hablando de porcentaje, eso quiere decir que hay 12 gramos en 100. Tenemos que decir que hay 12 gramos en 100. Entonces, en 250, ¿cuántas va a haber? Entonces, si hay 12 gramos de carbonato de sodio, lo tenemos en ¿cuánto? En 100 mililitros, ¿cierto? Eso quiere decir en 100 mililitros, entonces en 250 mililitros, una regla de 3 simple, ¿cuántos gramos vamos a pesar? Entonces, aquí tenemos esta fórmula. Vamos a mirar por aquí, a ver dónde tengo mi... Y vamos a hacer los cálculos. Entonces, aquí tengo que es... si nosotros hacemos estos cálculos, entonces tenemos que es 12 gramos, vamos a hacerlo aquí, por 250 mililitros sobre 100, ¿no? Esto por esto dividido en esto, sobre 100 mililitros. Mililitros y mililitros se me va y me va a quedar en gramos. ¿Cuánto voy a pesar? Y voy a llevar a un balón para que me complete y me quede al 12%. Entonces tenemos que es 12 por 250 igual dividido en 100. Eso quiere decir que vamos a pesar 30 gramos. X es igual a 30 gramos. Eso es lo que vamos a pesar. Y de aquí en soluciones siempre se utilizan las palabras mágicas. Yo esta solución la voy a preparar en un baloncito aforado. Siempre se preparan en baloncitos aforados. No se preparan en vasos. Me puedo ayudar de un vaso para disolver, pero siempre voy a prepararla en un baloncito aforado. Aquí, y ese baloncito aforado debe ser de 250 mililitros. Si voy a preparar 250 mililitros, pues voy a pedir un balón aforado de 250 mililitros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pesar, cuando aquí ya hago los cálculos, lo más importante de solución es hacer cálculos para luego llevarlos allí. Entonces voy a decir peso 30 gramos de carbonato de sodio y aforo. ¿Por qué hablo del aforo? Porque cuando este balón tiene aquí una rayita, que significa que hasta ahí son los 250 mililitros, y a esto es lo que se le llama el aforo. Entonces lo que yo voy a hacer es que puedo hacerlo en un vasito. Tomo los 30 gramos de carbonato de calcio, le agrego un poco de agua, lo disuelvo completamente, lo agrego aquí al baloncito y luego completo con agua hasta el aforo. Si se me pasa la solución y no me di cuenta y se me pasa en agua, quiere decir que ya no me va a quedar al 12%, seguramente que me va a quedar a otra concentración. ¿Y cómo podemos hacerlo para saber si las soluciones quedaron bien preparadas o mal preparadas? Pues hacemos una titulación contra una sustancia que me sirva y me dé un viraje, y utilizo unos indicadores, y de esa manera lo hacemos. Preparar soluciones al porcentaje es lo más fácil. Se me dice que prepare, por ejemplo, 100 mililitros de alcohol al 10%, pues quiere decir que son 10 mililitros de alcohol y el resto lo voy a completar con agua, ¿cierto?
Entonces, eso es, y ese sería volumen, volumen, ¿cierto? Cuando tengo dos líquidos. Bueno, ese sería como voy a preparar soluciones en porcentaje. Vamos a mirar cómo preparo las soluciones. Ahora vamos a mirar otra concentración y una que es muy importante, que se llama normalidad. Normalidad, la normalidad y de las que más utilizamos en el laboratorio. Recordemos que es igual al equivalente en gramo sobre litro de solución. Pero ya ahí yo les regalé otra formulita que es 1 normal. Si quisiera que la solución estuviera en 1 normal, sería igual a su equivalente en gramo, pero tendría que agregar o preparar 1000 mililitros. Bueno, entonces, pero aquí nos resulta un término equivalente gramo. Entonces miremos el concepto de equivalente gramo. Decimos que el equivalente en gramo depende si se trata, y voy a preparar un ácido, una base o una sal. Si voy a preparar un ácido, entonces es igual al peso molecular sobre los hidrógenos reemplazables que tenga el ácido. Por ejemplo, si me dicen, halle el equivalente gramo del ácido sulfúrico, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a buscar el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces, busco en la tabla periódica. El hidrógeno pesa 1, pero como hay 2, entonces son 2. Más el azufre pesa 32. Más el oxígeno pesa 16, pero como hay 4, multiplico por 4 y eso me da 48. Eso quiere decir que esto me da, vamos a sumar, eso quiere decir que el peso molecular del ácido sulfúrico me da 2 más 32 más 48. Eso quiere decir que me da 2 más 48 más 32, ahora sí. 16, no mentira, 16 por 4 me da 64. Aquí es 64, aquí tenemos un error. 64. Eso quiere decir que el peso molecular me da 98 gramos sobre mol, que son unidades de peso molecular, sobre los hidrógenos reemplazables. ¿Cuántos hidrógenos reemplazables tiene? Tiene 2, entonces lo dividimos sobre 2. Entonces eso quiere decir que me da 49. Este es el equivalente gramo y no tiene unidades. El equivalente gramo para un ácido. Ahora miremos el equivalente gramo para una base. El equivalente gramo para una base es igual al peso molecular sobre los OH reemplazables. ¿Cuántos OH reemplazables tiene la base? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos hidróxido de aluminio. Entonces, el hidróxido de aluminio, entonces simplemente miramos el hidróxido de aluminio, entonces simplemente miramos el peso molecular. El peso molecular del aluminio, una tabla periódica, creo que es 27. Peso molecular del aluminio es 26.98, 27. Entonces el aluminio entonces pesa 27, como no hay sino uno, pues tenemos, el oxígeno pesa 16 por 3, ahí sí son 16 por 3, 48, entonces 16 por 3, 48, más, hay 3 hidrógenos y pesa 1, entonces sería 3, entonces el peso sería 27 más 48 más 3, eso pesa 78 gramos sobre mol, unidades de peso molecular, sobre los OH reemplazables. Como tenemos 3, entonces dividimos en 3, entonces decimos 78 dividido en 3, y eso quiere decir que el equivalente gramo me da 26. Un número, es un numerito. Listo. Ahora, miremos otro equivalente gramo. Miremos el equivalente gramo para una sal.
Miremos el equivalente gramo para una sal. Entonces decimos equivalente gramo para una sal es igual al peso molecular sobre la valencia del metal. La valencia del metal. Ahí teníamos un ejemplo en el anterior. En el anterior ejemplo, carbonato de sodio. Hallémoslo sobre este carbonato de sodio. Entonces, primero hallemos el peso molecular. Entonces, el peso molecular de sodio es 23 por 2, 46. Más 12, que es del oxígeno, más 48. 16 por 3, 48. Eso quiere decir que me va a dar 46 más 12 más 48. Eso quiere decir que el peso molecular de este señor es 106 gramos sobre mol. Sobre la valencia del metal. El metal, la valencia aquí si miramos, menos 2, esto me da menos 6, este es más 1, ¿cierto? Esto me da más 2. Y la valencia aquí sería más 4. La valencia del metal es 1, porque es el sodio y está en el primer grupo. Pero como hay dos sodios, ¿cierto? Aquí en la reacción, en el compuesto no es un sodio, sino dos sodios, entonces divido en 2. Y entonces quiere decir que la valencia, el equivalente gramo de este compuesto sería 106 dividido en 2, me va a dar 53. El equivalente gramo es 53. Y es un numerito, recordemos que es un numerito. Miremos un ejemplo de normalidad. Vamos a empezar con un ejemplo sencillito. Y miramos, ya tengo las fórmulas, entonces las vamos mirando. Entonces dice, por ejemplo, prepare 200 mililitros, preparen 200 mililitros de cloruro de sodio, al 0.2 normal, porque esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio, preparar soluciones a ciertas concentraciones, así sencillos. Entonces decimos, prepare 200 mililitros de cloruro de sodio al 0.2 normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces tenemos que la normalidad, yo lo voy a aplicar por este ladito, lo voy a aplicar. Entonces tenemos que el volumen es igual a 200 mililitros. Y la normalidad, la concentración a la cual la tenemos, queremos que nos quede al 0.2 normal. Entonces, la formulita, entonces yo voy a jugar con esta formulita que es mucho más segura y mejor. 1 normal, decimos que es igual al equivalente gramo. Pero ¿en cuánto? En 1000 mililitros. En 1000 mililitros. Pero entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el equivalente gramo. Entonces yo digo, el equivalente gramo, en este caso como es cloruro de sodio, es una sal, entonces el equivalente gramo de esta sal, ¿cierto? Que es cloruro de sodio, ya la identifico por la fórmula, entonces el peso molecular sobre la valencia del metal, en este caso. Entonces, el sodio pesa 23. El sodio pesa 23, más el cloro pesa 35.45. Eso me da 58, el peso molecular me da 58.45 gramos sobre mol. ¿Sobre cuánto? Entonces, como es una sal, sobre la valencia del metal, pero como solamente hay un sodio, entonces sobre 1, eso quiere decir que me da igual a 58.45. Ya hallé el equivalente en gramos. Entonces ya puedo empezar a reemplazar. Entonces digo, 1 normal, si la tuviera en el 1 normal, es igual al equivalente gramo, a 58.45 gramos, ¿cierto? Eso sería lo que voy a pesar. Pero esto para preparar
un litro, o sea, 1000 mililitros. Pero voy a borrar aquí. Pero como no voy a preparar un litro, sino voy a prepararlo, que la concentración entonces que me quede al 0.2. Entonces, ¿dónde voy a colocar las unidades? Pues igual debajo de unidades iguales. Entonces, como aquí tengo 1 normal, aquí 0,2 normal. Entonces, en el problema que tengo. ¿Cuánto voy a pesar? Que es lo que no sé cuánto voy a pesar para que me quede, pero ¿cuánto voy a preparar? 200 mililitros, 200 mililitros. Entonces, unidades con unidades, mililitros con mililitros, normalidad con normalidad. Y aquí lo que voy a despejar, o lo que voy a mirar es, a despejar esto. ¿Cómo despejo esta regla de 3 compuesta? Esta regla de 3 compuesta, como esto es lo que voy a despejar, entonces multiplico esto, por esto. Entonces, una regla de 3 compuesta. Vamos a hacerla paso a paso para que la entiendan. Entonces, X a qué es igual. Entonces, sería al 0.2 normal por 58.45 gramos por 200 mililitros sobre, me queda abajo, ¿qué me queda? Entonces, ¿qué me queda para abajo? Entonces, lo que está al frente de la X, esto, entonces esto y por esto. Entonces, eso es lo que me va a quedar abajo. Lo que esté al frente de la X. Entonces, digo, por el 1 normal, para poder cancelar unidades, por 1000 mililitros. Mililitros y mililitros se me cancelan, normalidad y normalidad se me cancelan, y me queda en gramos. ¿Cuántos gramos voy a pesar para agregarle a los 200 mililitros para que me quede al 0.2 normal? Vamos a mirar esa operación, ¿cuánto me da? Entonces me da 0.2 por 58.45 por 200 dividido en 1000. Eso me da 2.33. Eso quiere decir que X me da, que debo pesar 2.33 gramos. 33 gramos. 2.33 gramos. Entonces, esto es lo que voy a pesar de ¿qué? De cloruro de sodio. Esto es lo que voy a pesar de cloruro de sodio. Entonces digo, peso 2.33 gramos de cloruro de sodio y aforo. ¿Y dónde lo debo preparar? En un balón aforado. Y aquí tenemos entonces cómo prepararía esta solución al 2 normal. Bueno, vamos a hallar el mismo ejercicio, pero por la fórmula que es normalidad es igual al equivalente en gramo sobre litro de solución. Ustedes van a escoger por cuál método les parece más sencillo y por cuál método lo pueden hacer. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que la normalidad necesitábamos que fuera al 0.2 normal, ¿cierto? Teníamos que vamos a preparar 200 mililitros, pero aquí son sobre litro de solución. Entonces, quiere decir que tenemos que bajar esos 200 a litros, 0.2 litros. Y aquí arriba, ¿qué teníamos? Aquí arriba entonces tenemos que es la masa que vamos a utilizar, que no sabemos cuántos gramos vamos a pesar, sobre cuánto, sobre el equivalente en gramo. El equivalente en gramo. Entonces, voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo aquí al frente y aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, el equivalente gramo es la masa sobre el peso molecular o el equivalente gramo, ¿cierto? Aquí tenemos el equivalente gramo. ¿Sobre cuánto? Sobre el litro de solución. Tendríamos que utilizar que la normalidad es igual a esto para poder despejar. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La normalidad la tenemos, que es 0.2, que queremos que nos quede a esa solución. La masa que vamos a pesar no la conocemos, pero ya conocemos el equivalente en gramo. Sobre los litros de solución, como eran 200 mililitros, lo pasamos a litro y me queda 0.2 litros. Correcto. Listo, entonces vamos a reemplazar.
El equivalente gramo también lo conocemos, que ya lo hallamos, que era 58.45, ¿cierto? Ya lo hallamos. Entonces simplemente voy a despejar M. Entonces, ¿qué hago? 0.2 normal paso estos litros a multiplicar por 0.2 litros, ¿cierto? Entonces esto está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar por 58.45, que es el equivalente gramo, es igual a la masa que vamos a pesar, o a los gramos que vamos a pesar. Entonces vamos a hacer esta operación a ver si nos dio igual. Nos tiene que dar igual por los dos lados y si no tenemos algún error. 0.2 por 0.2 por 58.45, eso es igual a lo mismo, a 2.33. Entonces 2.33 ¿qué? Gramos. Entonces esta es la masa que vamos a pesar del cloruro de sodio. Entonces lo mismo, decimos peso 2.33 gramos y aforo. Siempre acordémonos del aforo, porque siempre tenemos que disolver esta solución cuando son sólidas en agua y luego llevar a un balón aforado de 100. Listos, aquí tenemos normalidad. Vamos a explicar molaridad. Voy a explicar la molaridad, que son las más utilizadas, son porcentaje, normalidad y molaridad. Por ejemplo, si estudian microbiología, sí sería en partes por millón, ¿cierto? Se utilizan partes por millón. Bueno, entonces, vamos allá a la normalidad, recordémosla, la voy a recordar. Normalidad es igual, normalidad no, molaridad es igual al moles del soluto sobre litro de solución. Y le recuerdo la que yo le regalo, 1 molar es igual al peso molecular, pero si fuéramos a preparar 1 litro, acuérdense de eso, o 1000 mililitros que equivalen a 1 litro. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, prepare 500 mililitros de sulfato de calcio, al 0.01 molar, una concentración pequeñita, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, como aquí tenemos molaridad, ¿cierto? Molaridad, entonces vamos a hallar el peso molecular del sulfato de calcio. Primero hallamos el peso molecular. Entonces el calcio pesa 40, si no me equivoco. El calcio pesa 40 gramos. 40 gramos. Más el azufre pesa 32, más 16 por 4, 64 gramos. Entonces vamos a mirar primero el peso molecular de este compuesto. Entonces, ¿cuánto me da? Me da 40 más 32 más 64, me da 136 gramos sobre mol. Ya tenemos el peso molecular. 136. Lo mismo, entonces, si yo lo voy a hacer voy a hacerlo primero por esta fórmula y luego lo hacemos por esta fórmula igual. Entonces vamos a reemplazar. Si fuera 1 molar, si quiero que me quede al 1 molar, necesito todo el peso molecular, todos los gramos. Necesito 136 gramos de sulfato de calcio. Pero ¿cuánto para preparar 1 litro? Para preparar 1 litro necesito toda esa cantidad. Pero como no voy a preparar 1 litro, sino voy a preparar 500 mililitros. Voy a preparar 500 mililitros, entonces digo, 500 mililitros, pues los pongo donde corresponde con unidades. 500 mililitros, ¿cuánto necesito si quiero que me quede al 0.01
0.01 molar, ¿cierto? Y despejo. Entonces, digo que X es igual, lo mismo, vuelvo y le repito. Entonces, lo que está al frente de la X, entonces esto por esto, por esto. Y lo que está al frente de la X va abajo. Entonces, esto que va en rojo, entonces esto por esto va en el cociente. Entonces, digo 0.01 molar por 136 gramos por 500 mililitros sobre 1 molar por 1000 mililitros. Y cancelo unidades, mililitros y mililitros, y me da molaridad y molaridad, me va y me queda en gramos, que es lo que voy a hallar. Entonces vamos a mirar cuánto me da. Entonces eso me da 0.01, ay no, 0.01 por 136 por 500 igual dividido en 1000. Eso me da 0.68. Eso quiere decir que voy a pesar 0.68 gramos de sulfato de calcio y aforo. ¿Y dónde? Aforo, en un balón volumétrico, en un balón aforado. Ahí tenemos entonces, este ejercicio. Si lo hiciéramos por el otro lado, por este lado, aplicando la formulita, pues simplemente vamos a mirar que me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Qué tengo? Tengo la molaridad y me dice que la molaridad es 0.01 molar. Moles del soluto, pero ¿cuánto es el soluto? ¿Los moles del soluto los tengo? No los tengo, pero ¿tengo qué? Tengo los litros de solución, los moles del soluto. Moles del soluto no los tengo, y sobre el litro de solución, ¿cuánto es? 0.5 litros, ¿cierto? Entonces, 0.5, entonces simplemente digo 0.01 molar, esto lo paso para acá, por 0.5, esto es igual a los moles del soluto. Entonces, aquí tenemos que esto me da 0.01 por 0.5, esto me da pero tengo que pasar estos gramos, tengo que pasar estos moles, pero ¿qué es moles del soluto? Aquí me falta todavía, ¿cierto? Pero ¿qué son moles del soluto? ¿Qué son los moles? Miremos aquí cómo tendríamos que despejar esta fórmula. Los moles son peso de la sustancia sobre peso molecular sobre los litros, que son 0.5. Entonces, aquí tenemos 0.01 molar igual peso de la sustancia. No la tenemos, no sabemos cuánto pesa la sustancia ni cuánto vamos a pesar, pero sabemos el peso molecular del sulfato de calcio, sí la sabemos, que es 136 gramos sobre mol, ¿cierto? Sobre el volumen que lo tenemos, que son 0.5 litros. Y ahora sí despejamos y vamos a despejar. Entonces 0.01 molar por 0.5 litros igual. Entonces esto estamos dividiendo al otro lado. ¿A qué pasa? Pasa a multiplicar 136 gramos. Eso es igual al peso de la sustancia. Y nos tiene que dar exactamente lo mismo. A ver, vamos a mirar eso. 0.01 por 0.5 por 136. 0.68. 0.68 gramos de sulfato de calcio y aforo. Esto es igual al peso de la sustancia. Entonces, ustedes escogen cuál método les parece más sencillo, y por el método que les parezca más sencillo, entonces lo pueden realizar. Pueden realizarlo por los dos lados. Ahora,
vamos a hablar un poquito de cuando tengo soluciones, que es muy común que tenga soluciones de mayor concentración y vaya a preparar una solución de menor concentración. Es que este marcador marca muchísimo. Vamos a limpiar este tablero un poquito. Vamos a echarle un poquito de... Es muy común que yo vaya a preparar soluciones por dilución o por disociación. Dilución o disociación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una solución madre, una solución aquí con una concentración mayor. Por ejemplo, aquí la tengo concentrada, ¿cierto? Aquí tengo una solución concentrada. Por ejemplo, vamos a ponerlo que aquí la tengo al 10% y se puede presentar en cualquier concentración de la porcentaje, normalidad, molaridad, y que necesite preparar en un balón aforado, necesite preparar en un baloncito aforado, necesite preparar otra solución, pero de menor concentración, que me digan que a partir de esta, que de pronto puede ser hidróxido de sodio, y que este hidróxido de sodio está al 10%, pero necesito que la prepare al 2%. Entonces estas soluciones se llaman disociación o dilución. Cuando yo las voy a preparar una de mayor concentración, de menor concentración, a partir de una de mayor concentración, voy a utilizar la siguiente formulita. Volumen 1, concentración 1 es igual a volumen 2, concentración 2. Donde esa concentración es cualquier concentración que tenemos, porcentaje, normalidad, molaridad, partes por millón, la que sea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces dice aquí, entonces me dicen que prepare 100 mililitros, de hidróxido de sodio. Estamos hablando del hidróxido de sodio, que lo preparemos al 2%, sabiendo que tengo sabiendo que tengo una solución que se encuentra al 10%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es sacar los datos. Vamos a sacar datos para mirar cómo lo haría. Entonces, vamos a sacar datos. Entonces, sé que el volumen 1, lo que yo voy a preparar son 100 mililitros. Voy a preparar 100 mililitros y quiero que me quede a un porcentaje o a una concentración del 2%. Tengo un segundo porcentaje, este sería porcentaje 1 o concentración 1, y porcentaje 2 o concentración 2, la tengo al 10%. Entonces, ¿qué necesito saber? Necesito saber cuánto volumen voy a sacar de aquí para completar aquí, para que me quede al 2%. Entonces necesito el volumen 2. Eso es lo que voy a despejar. Entonces voy a aplicar esta formulita. Entonces digo, volumen 1 por porcentaje 1, en este caso es la concentración, es el porcentaje 1, es igual al volumen 2 por el porcentaje 2. Entonces voy a reemplazar el volumen 1, ya sé que son 100 mililitros, por el porcentaje 1. El porcentaje 1 es, quiero que me quede al 2%. Pero el volumen 2 es lo que necesito averiguar cuánto voy a sacar de aquí para completar aquí. Entonces el volumen 2 no lo conozco, pero sí conozco a qué concentración se encuentra. Se encuentra
al 10%. Entonces por 10%. Y simplemente despejo volumen 2. Entonces digo, volumen 2 es igual, entonces, a 100 mililitros por 2% sobre 10%. Y me doy cuenta que tengo unidades, cancelo y me queda en mililitros. Y vamos a mirar entonces, vamos a mirar cómo me quedaría. Entonces me quedaría 100 por 200, ¿cierto? Dividido en 10, eso quiere decir que 20 mililitros. Entonces, lo que yo voy a sacar, 20, volumen 2 son 20 mililitros. Eso es lo que voy a sacar del frasco. Entonces digo, tomo 20 mililitros de este hidróxido de sodio que tengo aquí en esta concentración mayor, la voy a llevar aquí, los 20 mililitros, luego completo con agua hasta el aforo y esta solución me quedó al 2%. Entonces estoy preparando una solución de menor concentración a partir de una de mayor concentración. Y así podemos hacer muchísimos ejercicios. Ahora podríamos mirar que hay algunos ácidos específicamente en el laboratorio que tienen densidad y porcentaje. Miremos cuando vamos a preparar, por ejemplo, un ácido comercial. Vamos a preparar un ácido comercial, pero ese ácido tiene, por ejemplo, dice prepare 200 mililitros de ácido clorhídrico al 0.1 normal si tiene un porcentaje del 36% y una densidad de 1.17 gramos sobre mililitro. Entonces, algunos ácidos cuando nos los entregan que están de fábrica, algunos ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido acético, algunos ácidos entonces tienen aquí porcentaje, está el 36 y tiene una densidad de 1.17 gramos sobre mililitro. Cuando esto ocurre y yo voy a preparar 200 mililitros de eso, yo debo hallar la concentración o la normalidad a la cual se encuentra este frasco. Y yo les voy a dar una formulita. Entonces decimos que normalidad del frasco de esta va a ser igual al porcentaje por el equivalente gramo por 10, que es una constante, sobre no mentiras, aquí es porcentaje por la densidad, que estoy cometiendo un error, porcentaje por la densidad por 10 sobre el equivalente en gramo. Esta es la formulita para hallarlo. Entonces, esta formulita es para hallarle la normalidad al frasco. Entonces digo, normalidad es igual, el porcentaje lo conocemos, decimos que está al 36%. Por la densidad también nos la da el problema, 1.17 gramos sobre mililitro. Por 10 es una constante, sobre el equivalente gramo, que tendríamos que hallarlo, pero si es el ácido clorhídrico, el equivalente gramo del ácido clorhídrico, recordemos que el ácido clorhídrico es igual al peso molecular sobre los hidrógenos reemplazables, sería sobre 1 y sería 35 más 1, 36.45, dividido en 1 porque tiene un hidrógeno, entonces sería 36.45. Entonces, esto nos va a dar la normalidad. Entonces, la normalidad nos da, entonces vamos a mirar cuánto nos daría ahí. Nos daría
36 por 1.17 por 10, que es una constante, sobre 36.45. Eso me da 11.5. Entonces tenemos que 11.5 normal, que este ácido que tenemos aquí, concentrado, que me lo entregan de fábrica, de donde lo compremos, se encuentra a una normalidad de 11.5 normal. Listo. Entonces, como vamos a preparar 200 mililitros, entonces voy a borrar aquí un poquito para poderlo hacer acá más arribita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a decir, que volumen 1, normalidad 1, es igual a volumen 2, normalidad 2, porque la concentración que hoy vamos a trabajar en este caso es normalidad. Entonces, vamos a preparar 200 mililitros, ese es el volumen 1, vamos a preparar 200 mililitros, pero ¿a qué concentración la vamos a preparar? Al 0.1 normal. Y vamos a mirar, volumen 2, no sé cuánto voy a sacar de este frasco, pero ya conozco la concentración a la cual está este frasco, que es al 11.5 normal. Entonces simplemente despejo volumen 2 y esto es igual a 200 mililitros por 0.1 normal sobre 11.5 normal. Normalidad y normalidad se me cancela y me queda en mililitros. ¿Cuánto me da? Vamos a mirar esa operación. Entonces eso me da 200 por 0.1 igual dividido en 11.5. Eso quiere decir que necesito 1.73 mililitros. O sea que el volumen que yo voy a sacar de aquí de este frasco grande son volumen 2. Voy a sacar entonces 1.73 mililitros de este ácido clorhídrico y ya vamos a aforar. Saco o tomo, digo entonces, tomo 1.73 mililitros de agua y aforo. Esas son las palabras mágicas. Y aforo. Y aquí tenemos entonces cómo vamos a preparar cuando tenemos soluciones con densidad y porcentaje. La otra manera es que me pueden presentar no en normalidad, sino en molaridad, pero me dan el completo también el frasco. Entonces solamente es lo mismo, es exactamente lo mismo, simplemente que la fórmula sería la siguiente. Vamos a mirar. Cuando me dan un frasco, pero no me dicen que la prepare en la normalidad, entonces le hallo la normalidad al frasco y suponga que aquí tengo el ácido sulfúrico, aquí tengo H2SO4 y está al 98% y suponga que la densidad es de 1.19 gramos sobre mililitro. Pero me dicen que prepare la solución, que preparar los 500 mililitros, de la solución, por ejemplo, del ácido sulfúrico, pero que lo debemos preparar al 0.5 molar, no normal, sino molar. Cuando esto ocurre, para hallarle la concentración a este frasco, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar esta formulita. Molaridad es igual al porcentaje por la densidad por 10, que es una constante igualito que la anterior, sobre el peso molecular. El cambio entre esta y esta, acuérdense que normalidad es igual al porcentaje por 10 por la densidad por 10 sobre el equivalente gramo. Entonces esa es la diferencia cuando lo tenemos. Lo mismo en las mismas condiciones
pero cuando me piden molaridad es sobre peso molecular y cuando me piden normalidad es sobre el equivalente gramo. Y este ejercicio pues entonces lo pueden hallar ustedes y ahí nos va a dar igual. Vamos y miran a ver cuánto les da. Y eso es todo, eso serían las concentraciones más importantes que tenemos de soluciones. Gracias.